Bienvenidos mis apreciados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y les proteja en cada momento. Bienvenidos al canal Aprendiendo de Jesús. Es un privilegio, un gozo poder estar con ustedes y compartir la palabra de Dios cada semana. Y en este caso, lo que el comentario bíblico adventista nos dice sobre nuestra lección de escuela sabática número 7, titulada El cuerpo unificado de Cristo. Vamos a aprender del Señor por medio de esta profundización que hacemos de la lección de escuela sabática. Les invitamos a que compartan este video con todos sus amigos, familiares y amigos. Gracias por hacerlo y gracias también por darle like a este video para que muchas personas puedan conocer del amor de Jesús y puedan aprender de Cristo como lo hacemos tú y yo por medio de estas enseñanzas. Oramos por cada uno de ustedes, así que les invitamos a que se tomen un momento de su tiempo para que nos dejen en el comentario un pedido de oración o también un comentario de aporte a lo que la lección nos dice para que entre todos podamos aprender cada día. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones y cuidados. En este momento te pedimos por cada una de las personas que está escuchando este mensaje. Sé con cada uno de ellos, oh Dios, y que puedas obrar conforme a tu voluntad. Danos entendimiento y sabiduría para comprender tu palabra. En Jesús. Amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Satanás lanzó ataques más poderosos contra Cristo que los que nunca lanzará contra nosotros. Del triunfo de Cristo o de Él dependían consecuencias mucho más importantes. Si Cristo resistía sus más poderosas tentaciones y Satanás no podía obtener éxito en su intento de inducirlo a pecar, sabría que había perdido su poder y que finalmente sería castigado con eterna destrucción. Por lo tanto, Satanás obró con mucho poder para inducir a Cristo a cometer un acto erróneo, porque entonces obtendría ventaja sobre él. Nunca podéis ser tentados en forma tan decidida y cruel como lo fue nuestro Maestro Salvador. Satanás estuvo en su senda en cada momento. Se aferrará el hombre del poder divino y resistirá con determinación y perseverancia a Satanás, tal como Cristo le ha dado ejemplo en su conflicto con el enemigo en el desierto de la tentación. Dios no puede salvar al hombre contra su voluntad del poder de los artificios de Satanás. El hombre debe obrar con todo su poder humano, ayudado por el poder divino, claro está, para resistir y conquistar a toda costa. En resumen, el hombre debe vencer como Cristo venció. Entonces, gracias a la victoria que tiene el privilegio de obtener mediante el todopoderoso nombre de Jesús, puede convertirse en heredero de Dios y coheredero con Jesucristo. Este no sería el caso si Cristo solo obtuviera la victoria. El hombre debe hacer su parte, debe ganar la victoria por sí mismo, por medio de la fortaleza y la gracia que Cristo le da. Debe ser colaborador de Cristo en la obra de vencer y entonces participará con Él en su gloria. El Salvador venció para mostrarle al ser humano cómo puede vencer. Cristo venció todas las tentaciones de Satanás con la palabra de Dios, confiando en las promesas de Dios. Recibió poder para obedecer los mandamientos de Dios y el tentador no pudo obtener ventaja. El comentario bíblico adventista sobre Efesios 4:1-16 nos dice: Yo pues, con este versículo comienza lo que podría denominarse la sección práctica de la epístola. Aunque el apóstol Pablo no consideraba la doctrina y la práctica como algo separado de la fe, la teoría y su aplicación están entretejidas en la trama de la presentación que hace Pablo del gran tema acerca de la unidad de los creyentes. Sin embargo, en esta sección se presentan exhortaciones especiales respecto a los deberes y privilegios del cristiano, debido a la gracia recibida y a las responsabilidades mutuas entre los creyentes. El énfasis se coloca aquí más en los efectos que en las causas de la vida espiritual. Que andéis como es digno. Es imposible ser plenamente digno de nuestro llamamiento, pero podemos colocarnos continuamente bajo la dirección de Dios. El Señor no nos ha llamado porque somos dignos, la dignidad viene después del llamamiento. Si dependiera de una dignidad innata, Dios no llamaría a ningún hombre.
Cuando el hijo pródigo reconoció que era indigno de ser llamado hijo de su padre, estaba expresando la confesión de todo pecador arrepentido. Se exhorta a los efesios, que en un tiempo eran extranjeros y advenedizos, pero que habían sido incorporados para formar un solo cuerpo con el antiguo pueblo de Dios y recibido las promesas, a que presentes alguna evidencia de ese cambio que es fruto de la bondad divina. Caminar por la senda cristiana significa más que una simple preocupación por diferentes actos externos de conducta. Depende de la actitud o condición interna que da origen a la motivación que impulsa los actos de conducta. Humildad. Humildad de corazón y modestia. La idea de humildad no era tenida tan en cuenta entre los pueblos no cristianos. En escritos seculares, las palabras relacionadas con ella significan degradación o envilecimiento del espíritu, pero el cristiano ensalzó el sentido del término haciéndolo significar humildad abnegada. El maestro se describió a sí mismo en relación con el yugo que sus seguidores deben asumir, como manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. La orden de andar en toda humildad es dura para el corazón inconverso, pues está en contra de cada impulso natural del espíritu humano. Mansedumbre. El que es humilde acepta ser perjudicado por causa de otros y se somete a las dificultades de la vida con resignación cristiana y esperanza. Sin esta cualidad tan esencial para la unidad de la Iglesia, pronto se producirían divisiones. Como la mansedumbre es la negación de la agresividad aún ante la provocación, no puede existir sin humildad. Paciencia. La paciencia es la esencia de la resignación en toda circunstancia y desde todo punto de vista. La paciencia es una cualidad divina que Dios ha demostrado que posee a través de los miles de años de pecaminosa rebelión de los ángeles y los hombres. Se produce en el hombre como no fruto del Espíritu. Esta palabra se usa frecuentemente para describir la paciencia divina. La unidad del Espíritu. Pablo da por sentado que ya existe esta condición para la unidad proporcionada por el Espíritu, y en consecuencia insta a que sea mantenida mediante el ejercicio de las virtudes que ha enumerado. Un cuerpo. El artículo un o una se repite 7 veces en este pasaje. El tema del apóstol en estos versículos es solamente la unidad. Hay muchos miembros, pero solo un cuerpo. El cristiano no es un peregrino solitario, pertenece a un organismo viviente, la familia de Dios. Esta unidad reemplaza en el corazón del cristiano al Estado, al club y a una familia, como el objeto supremo de su afecto. Un espíritu. A este espíritu, el cual fue enaltecido ante Nicodemo como poder regenerador, se hizo referencia en el versículo 3. Todos los dones, los frutos y las gracias de la vida del cristiano provienen del Espíritu que mora íntimamente en la vida personal de los creyentes, y de esta forma, por extensión, en la Iglesia. El Espíritu elimina las divisiones que hay en todo ser humano, las desarmonías íntimas que convierten la vida de muchos en verdaderos campos de batalla. La desunión es un indicio cierto de la ausencia del Espíritu Santo. Una misma esperanza. La esperanza de la exhortación de Dios al corazón humano, la esperanza de salvación y la manifestación de nuestro Señor. El establecimiento final del reino es la esperanza que proporciona una base firme para la paz, la alegría, el valor y el buen ánimo. El Espíritu vivifica esta esperanza, la cual a su vez unifica a los creyentes y llega a ser verdaderamente una esperanza viva. Esta esperanza conduce necesariamente a un cambio total en la vida del creyente, porque todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Primera de Juan 3:3. Un Señor. Este es el supremo propósito de la lealtad. Quienes se someten plena y fielmente al mismo Señor no están enemistados el uno con el otro. Dios es Señor por creación y por recreación. Toda autoridad se fundamenta sobre Él. La entrega completa a Dios es un requisito, pero esta entrega puede producir supremo gozo al cristiano. Sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 2:3. Una fe.
Pablo parece referirse a la fe en Cristo como Salvador personal y no a la fe como credo o sistema doctrinal. Hay solo un medio para la salvación, la fe. Los judíos y los gentiles entrarían en el cuerpo por el mismo camino, la fe. Un bautismo. El bautismo por inmersión simboliza adecuadamente la muerte y la resurrección. Además, significa purificación y separación, y un testimonio público de la unión del creyente con el cuerpo de Cristo. Los que son así iniciados en la iglesia visible crecen a la semejanza de la muerte y resurrección de Cristo. Un Dios y Padre de todos. De nuestro Padre proviene toda unidad. El hecho supremo que puede describir el corazón humano es que Dios es un Padre en quien se puede confiar, un verdadero amigo para el ser humano. Los hombres han clamado siempre por alguien a quien dirigirse confiadamente en medio de un mundo hostil a cada uno. Existe un orden y un propósito bien definidos en la distribución de responsabilidades y talentos a cada persona. Cada don contribuye con su característica particular a la unidad de la Iglesia. No hay lugar para el orgullo en los que poseen muchos dones, porque su responsabilidad es también mayor. Tampoco hay lugar para los celos de quienes han recibido menos talentos, pues solo son responsables del desarrollo de lo que han recibido. En Efesios 4, 7 al 13 se describe la diversidad de dones en la Iglesia. Pablo se ocupa más ampliamente del tema en 1 Corintios 12. Compárese con la enseñanza de Jesús en la parábola de los talentos. Hay variación no solo en los dones sobrenaturales que Dios da a los hombres para propósitos y ocasiones especiales, sino también en las facultades espirituales que son corrientes en diferentes personas. Llevó cautiva a la cautividad. Puede significar la idea abstracta de cautividad y también el sustantivo concreto cautivos. Ambos significados se complementan. De acuerdo con la primera, Cristo, mediante su victoria en la cruz y ascensión, llevó cautiva la cautividad del pecado. Según el segundo sentido posible, significaría llevó cautivos a cautivos. En este segundo caso, el Salmo se estaría refiriendo a enemigos cautivos del rey de Israel. Llevó cautiva la cautividad. Probablemente se refiere a los muertos cautivos que fueron resucitados cuando Cristo resucitó. La cadena de la muerte fue quebrada. Los cautivos de Satanás fueron liberados por el poder de Cristo, que implica liberación, resurrección y victoria. Subió descendido. La ascensión de Cristo implica su anterior descenso. El Hijo de Dios no solo descendió a la tierra, sino que vivió las mismas profundidades de las experiencias humanas, haciendo de esta manera más sublime su ascensión al trono de gloria. Llenarlo todo. Algunos sostienen que el apóstol está hablando de la omnipresencia de Cristo, que Cristo como hombre había aceptado las limitaciones propias de la humanidad, pero que después de la resurrección estuvo en condiciones de otorgar sus dones y prodigar su gracia con gloria y poder ilimitados, que Él es la luz del mundo, el sol de justicia que alcanza con sus rayos vivificantes hasta el más oscuro rincón. Otros sostienen que el apóstol habla de Cristo que llena todo el sentido, que Él es la cabeza del cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Toda bendición conocida por el hombre proviene de Él. En amor. El amor y la verdad son inseparables. La verdad debe ser exacta en las ideas y amable en el modo que se expresa, pero el amor no equivale a transigir con el pecado o excusarlo. Ningún apóstol era más específico que Pablo en su condenación de los transgresores. Sin embargo, el amor inundaba su corazón mientras representaba la verdad. El amor era precisamente lo que lo obligaba a exponer esa verdad. La cabeza. Así como el árbol proyecta sus raíces hacia adentro de la tierra en busca de alimento y humedad, así también el Hijo de Dios busca diariamente en Cristo su fuerza y sustento para su crecimiento espiritual. La unión con Cristo es la causa y el resultado del crecimiento. Él es la cabeza de cada ser humano y también de la Iglesia. Comentario bíblico adventista sobre Filipenses 2:3 nos dice: vanagloria, orgullo vacío, estima propia infundada, engreimiento. Ningún bien permanente se logrará por medio de un trabajo hecho con el espíritu que aquí describe Pablo.
No debemos trazar planes ni ir en pos de meta alguna si somos impulsados por ambiciones egoístas o un deseo de superar a otros. Si estos motivos están presentes, nada puede agradar a Dios, ni aunque su fin sea bueno en sí mismo. Humildad. Humildad, modestia, humilde. Por lo tanto, tener una opinión humilde de uno mismo es importante. Los escritores seculares usan este sustantivo en sentido despectivo, y Pablo lo utiliza en Colosenses 2:18 y 23 para referirse a la humildad simulada, pero en Hechos 20:19 en Efesios 4:2 tiene el significado cristiano especial de humildad mental. El cristianismo ha ensalzado la humildad hasta su nuevo nivel, como uno de los rasgos más atrayentes del carácter. El que es verdaderamente humilde no se jacta de su humildad, sencillamente se autoestima equilibradamente en su relación con Dios y con el plan de salvación. Primera de Corintios 12. El Espíritu es el mismo. Los diferentes modos en que actúan los dones son todos creados y regidos por el Espíritu Santo. Estas diversas formas en que se manifiestan los dones son mencionados en los versículos 8 al 12. Lo que Pablo destaca ante los corintios al referirse a los diferentes dones es que todos son producidos por el mismo Espíritu y todos tienen el mismo origen y propósito. Por lo tanto, ninguno debe ser despreciado o tenido a menos. Nadie que haya recibido un determinado don del Espíritu debe mirar con desprecio a otro creyente porque no ha sido tan favorecido. La distribución de los dones que hace Dios debe ser aceptada con gratitud y darse el debido reconocimiento a aquel que obsequia esas facultades, y el que recibe el don no debe sentirse superior en ninguna forma a sus compañeros. Dios es el mismo. Después de haber presentado al Espíritu y al Hijo en los versos 4 y 5, Pablo completa su mención de las tres personas de la deidad, refiriéndose al Padre como el originador y sustentador de todos los múltiples dones y operaciones de las facultades espirituales que Él ha proporcionado para el eficaz cumplimiento de la obra de su Iglesia. Hay diversidad de dones, ministerios y operaciones, pero todos proceden de un Dios, de un Señor y de un Espíritu, es decir, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Manifestaciones del Espíritu. Esto podría entenderse como una manifestación que da el Espíritu o como una manifestación que revela al Espíritu Santo en su verdadera naturaleza y operaciones. El significado no es demasiado diferente. La referencia es a dones espirituales que eran manifestaciones producidas por el Espíritu y al mismo tiempo manifestaciones que revelaban el carácter de la obra del Espíritu. Para provecho común, es decir, para el bien común o ventaja de la Iglesia en conjunto, aunque no se excluye el beneficio personal. Los dones son impartidos de acuerdo con las necesidades de la Iglesia en situaciones especiales. En la sabiduría de Dios, la Iglesia de Corinto recibió una generosa profusión de dones. Las manifestaciones sobrenaturales confirmaban la fe de los primeros creyentes, que no tenían la evidencia histórica del poder del cristianismo que hoy podemos comprobar. Tampoco tenían dirigentes preparados a experimentados hombres peritos en la palabra de Dios. Las Biblias eran escasas y solo tenían el Antiguo Testamento. Para compensar lo que faltaba y para hacer frente a la necesidad, fueron conferidos generosamente dones sobrenaturales. Palabra de sabiduría, es decir, expresiones de sabiduría. El que poseía este don no solo era sabio, también era capaz de explicar su sabiduría a otros. En cuanto a una definición de sabiduría, el contraste entre sabiduría y conocimiento. Palabra de ciencia, es decir, expresiones de conocimiento. En términos generales, el conocimiento es la capacidad de aprender hechos y realidades. En relación con el Evangelio, sería su capacidad para captar verdades espirituales y disponerlas en una manera ordenada para presentarlas a otros. Esta comprensión de la verdad proviene del estudio de las Escrituras o directamente de Dios por inspiración. Por lo tanto, la palabra de ciencia es la facultad de hablar acerca de esas verdades y presentándolas ante los oyentes en su debido orden, de modo que convenzan a los que oyen.
Dones de sanidades. Aquí se presentan poderes especiales como los que tenían los apóstoles. Por supuesto, todos tienen la prerrogativa de pedir la curación de los enfermos y de recibir respuesta a su oración. Pero esto debe distinguirse de los dones de sanidades, que aquí se mencionan. Parece que los que poseían ese don tenían el conocimiento y la dirección de Dios en su obra, y sanaban solo a aquellos a quienes Dios les indicaba. Poseían pues cierto conocimiento del resultado. Profecía, es decir, la facultad de hablar con autoridad de parte de Dios o en el nombre de Dios, ya sea para predecir acontecimientos futuros o para declarar la voluntad de Dios para el presente. La profecía es el medio elegido por Dios para comunicarse con el hombre. La Biblia ha llegado hasta los hombres por medio de este don. Las Escrituras testifican de Jesús y del don de profecías, que es apropiadamente llamado el testimonio de Jesús. El don de profecía se manifiesta por medio de visiones o sueños, o una inspiración especial que llega a la mente, y entonces el instrumento humano se convierte en el portavoz de Dios. Dios tenía el propósito de que este importante don del Espíritu estuviera con su iglesia hasta el fin del tiempo. En realidad debe ser la señal para identificar a la verdadera iglesia de Dios en los últimos días. Esto es muy razonable, porque Dios siempre ha estado usando este medio para revelarse e impartir sus mensajes al mundo desde la caída de Adán. Mismo Espíritu. Todos los dones impartidos a la iglesia provenían del Espíritu Santo, el cual obra en los creyentes y mediante ellos. Puesto que Dios controla la operación de los dones del Espíritu, es correcto concluir que todos deben estar en armonía con el plan supremo para la determinación y terminación de su obra en la tierra. El conocimiento de que todos los dones provienen de Dios debe ser suficiente para impedir cualquier manifestación de orgullo por poseer tales dones. Cada uno, todos los que se entregan hoy a Cristo y llegan a ser miembros de su iglesia en la tierra, no importa cuál sea su nacionalidad, su estado económico o social, o sus alcances intelectuales, tienen la seguridad de que el Espíritu Santo los capacitará para cumplir con sus deberes cristianos con un alto grado de efectividad. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar su fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Juan 15:4. Permaneced en mí son palabras de gran significado. Permanecer en Cristo significa una fe viviente, ferviente, refrigerante, que obra por el amor y purifica el alma. Significa una recepción constante del Espíritu de Cristo, una vida de entrega sin reservas a su servicio. Donde exista esta unión, aparecerán las buenas obras. La vida de la vid se manifestará en fragantes frutos en las ramas. La continua provisión de la gracia de Cristo os bendecirá y os convertirá en una bendición hasta que podáis decir con Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. La sagrada unión con Cristo unirá a los hermanos con los más afectuosos vínculos del compañerismo cristiano. Sus corazones serán tocados con la compasión divina mutua. La frialdad, la discordia, la contienda están completamente fuera de lugar entre los discípulos de Cristo. Han aceptado la fe única, se han unido para servir a un Señor, para soportar la misma contienda, para esforzarse en procura del mismo objetivo y para triunfar con la misma causa. Han sido comprados con la misma sangre preciosa y han salido para predicar el mismo mensaje de salvación. Los que continuamente están recibiendo fuerzas de Cristo poseerán su espíritu. No serán descuidados ni en palabras ni en conducta. Descansará sobre su alma una permanente comprensión de lo que ha costado su salvación en el sacrificio del amado Hijo de Dios. Como una fresca y vívida representación, se presentarán ante su mente las escenas del Calvario, y se someterá su corazón y se enternecerá por esta maravillosa manifestación del amor de Cristo en ellos. Considerarán a otros como comprados por su sangre preciosa, y los que están unidos con Cristo les parecerán nobles y elevados y sagrados. Debido a esa relación, la muerte de Cristo en el Calvario deberá conducirnos a apreciar a las almas, tal como Él,
Su amor ha magnificado el valor de cada hombre, mujer y niño. Gracias, oh Dios, por este mensaje, por darnos la gracia de la salvación. Oh Dios, nos ponemos en tus manos y oramos para estar cada día más cerca de ti. Amén.